Bueno, admitir todo. Y falta abrir la cosita del chat porque alguno que se desubique y me escriba cosas en el chat mientras yo no puedo ni leer, pero igual lo pongo. Bien. Y acá. Bueno, como ven, los mecanismos acá de endurecimiento, que ya más o menos le tiene que sonar conocido después de haber visto toda la parte de nanoestructura, microestructura y defectos. Y propiedades mecánicas, que es lo último que les dio Pablo, que la semana que viene será evaluado el miércoles tempranito en ayunas. Y con la primera de la mañana empezaremos a tomar el miércoles y seguiremos el viernes también a la mañana. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, fíjense, los principios básicos que van a influir en la modificación de propiedades. Acá les ponen efectos del tamaño en granos cristalinos, ¿sí? Otro que tiene que ver endurecimiento por solución sólida, ¿sí? Ese en particular no tiene que ver con la microestructura, sino con la nanoestructura, ¿sí? Porque tiene que ver con un agregado, un tercer elemento, o otro elemento, un segundo elemento, un soluto a un material, haciendo una solución sólida, o sea que es un continuo, es una sola fase, pero ahora yo le estoy introduciendo un soluto y lo voy a distorsionar de alguna manera, ¿sí? A el ordenamiento, porque si bien va a ser una solución sólida, pero es un átomo extranjero, digamos, ¿sí? Es un átomo distinto, ¿sí? Y puede generar distorsiones. En nuestro caso, favorece, ¿sí? Es lo que se está buscando, justamente. Materiales puros tecnológicamente no se utilizan casi, ¿sí? Los materiales en aleación son los que sí se utilizan. Después, efectos de la deformación plástica que ustedes ya vieron con Pablo, bueno, hasta dónde estaba la tensión de fluencia, y después sigue el escenario plástico, y eso genera un endurecimiento. Ya vieron cuando cargan y después descargan, qué es lo que ocurre con la tensión de fluencia si vuelven a cargar. ¿Sí? ¿Les suena? Y luego está la recristalización y volvemos a un escenario que es de microestructura, ¿sí? Porque volvemos a generar granos. Ahora después veremos cómo son, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver esto y luego, según vemos si llegamos, vamos a seguir con lo que sería otros aspectos, otras formas de generar modificaciones en el comportamiento mecánico, ¿sí? Por ejemplo, en el endurecimiento, a través de tratamientos termomecánicos, digamos, ¿sí? Y con transformaciones de fase, ¿sí? Y ahí vamos a entrar a hablar sobre diagramas de fases, pero ya no de equilibrio, sino fuera del equilibrio, ¿sí? Que es lo que le habíamos presagiado en la primera parte de la materia cuando le decíamos lo importante que era entender diagramas de fase, de equilibrio, porque de ahí salen los de no equilibrio, ¿sí? Perdón. Ay. Bien. Esa sería entre la clase de hoy y la del viernes. Diría que son las clases neurálgicas, después seguida por la de degradación, por ejemplo, y materiales compuestos. ¿Sí? Porque propiedades de los materiales se supone que ya vieron algunas eléctricas, magnéticas, ópticas, físicas. Tal vez la más importante o de peso puede ser, o por lo menos más tangible, es la de propiedades térmicas. Bien. La resistencia mecánica, como ven acá, dice que está fuertemente ligada a los procesos de deformación plástica que hay dentro del material, ¿sí? Esta es una de las partes. Aumentar la resistencia, ¿sí?, a la deformación plástica es subir el límite de fluencia, ¿sí? Implica reducir la facilidad con la que pueden moverse las dislocaciones. Y en general un aumento de la resistencia está acompañado por un aumento de la dureza
de la disminución de la ductilidad o disminución también de la tenacidad. Esto es algo que ustedes ya tienen que saber. ¿Qué es tenacidad? ¿Sí? ¿Cómo se puede visualizar en un diagrama de tensión de formación mínimo? ¿Qué es Profe, fragilidad? disculpe, ¿Sí? pero hay compañeras esperando para entrar. Ah, esto no me apareció acá. Gracias por el aviso. A ver ahí si ahí le puse, pero ahora se me quedó la... ¿Por qué me quedó negro? Ahí volví. Bien, entonces, esos son conceptos que tienen que tener claros, sobre todo porque se lo van a tomar para el segundo cuatrimestre, el segundo parcial, pero sobre todo para poder relacionar y entender cabalmente cómo puedo hacer uso de eso, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo, por el accidente o intencionalmente, hago algunas manipulaciones del material respecto a ese valor, por ejemplo, de tensión de frente? ¿Sí? Se supone que Pablo ya les explicó más o menos, ¿sí? En la parte de propiedades, en la parte de comportamiento plástico, ¿sí? Los efectos del tamaño de grano. Acá, como ven, hay un grano, está ejemplificado. ¿Por qué apareció? No sé por qué se me va de... No sé, si fue con lápiz, se me fue la pantalla, no sé por qué. ¿Qué es lo que hay que estar? Acá atrás, ¿qué hay? Me deja la pantalla, no se puede minimizar durante la grabación. Bueno, ahí digo, ok, es así. Entonces, acá tienen en forma simplificada, ¿no? Los bordes de grano, un grano más o menos equiaxiado. ¿Por qué equiaxiado? Y porque más o menos si yo hago una línea así, tiene una longitud dada. Si hago una línea así, es más o menos parecida. Y si hago una línea así, más o menos parecida. Si yo tuviera un grano que no es equiaxiado, podría ser un grano que es así. ¿Qué quiere decir? Y que los ejes aleatorios que yo pueda trazar, ¿sí? Estos más o menos son iguales. Bien, ahora este no es igual. ¿Está? Ahí veo al otro chico que también está, Gonzalo. ¿Se entiende lo que es equiaxiado? Lo que no es equiaxiado. O sea, este es equiaxiado y este no es equiaxiado. Este tiene, de alguna manera, un crecimiento preferencial en una dirección, ese grano. ¿Sí? Eso va a tener consecuencias oportunamente. ¿Sí? En general se trata de tener que sean más o menos equiaxiados. ¿Para qué? Y para que la solicitación mecánica se pueda distribuir en forma igual, no importa en qué dirección le estoy aplicando, ¿sí? Lo estoy esforzando al material. Entonces el material me respondería de la misma manera. Si no fuera así, yo tendría que orientar el material en su aplicación de tal manera que esté ubicado de la manera más eficiente para responder a la solicitación mecánica de acuerdo a su orientación preferencial. ¿Está? O sea, se puede usar, pero de hecho se hace a propósito, a veces, para determinadas aplicaciones. No necesariamente desde el aspecto mecánico, pero incluso también desde el aspecto de transporte iónico, de transporte electrónico, ¿sí? En electrónica se suelen hacer crecer los granos en forma direccionada, ¿sí? Para poder favorecer un intercambio, en este caso electrónico. Bien, esto ya lo vieron. Fíjense esto que está acá en este lugar, ¿sí? Fíjense que están como simbolizando primero la dislocación, ¿sí? Este plano es extra, por ejemplo, ¿sí? Acá te dice que ese es el plano de deslizamiento, el slip plane, ¿sí? Lo ponen acá, ¿sí? Acá está el borde de grano, ¿sí? Es un lugar donde la orientación que traían, ¿sí? Bueno, debería ser derecho, cambia de ángulo, como ven acá,
¿sí? Y entonces lo que queda en el medio sería en forma más o menos, está más o menos aleatoria, ¿sí? Acá, que no tiene mucho borde, ese es el borde de grano. Entonces las dislocaciones se van a mover y van a ser trabadas por el borde de grano. Y ahí después hay toda una relación, ahí tienen la yield strength, ¿sí? Está la yield, sería la defluencia, presión de fluencia, cómo va a depender, ¿sí? De algunos aspectos que tienen que ver con el tamaño del grano, ¿sí? Ese sería el diámetro. Bien, esto en líneas de cálculo, ¿sí? Entonces, no sé si eso lo hicieron con Pablo, pero bueno, bien, podría hacer ejercicios. En este caso, acá tenemos ya una correlación mucho más tangible, ¿sí? Que está dado de 1 a 0 de baja aleación, ¿sí? Acá tenemos la tensión, cómo va variando, la tensión que soporta, para fluencia, con la relación, que sería la ecuación anterior, si uno la pasa a recta, ¿sí? Con la raíz, la inversa de la raíz cuadrada de diámetro, ¿sí? Fíjense que acá está puesto en dirección, ay, me quedó verde, no me gusta, no se ve, me gusta pero no se ve. Fíjense que le ponen doble eje para que lo puedan, digamos, visualizar un poco más sencillo. Fíjense que acá, para este lado, disminuye, ¿sí? El tamaño del grano y por ende, fíjense que aumenta. Por ejemplo, este es el más chiquito, por lo menos que tenemos ahí cuantificado, ¿sí? Fíjense que obviamente como la ecuación que recién vimos no es lineal, ¿sí? Fíjense que solamente duplicando el tamaño, fíjense que obtengo un gap de resistencia, de ganancia, digamos, de resistencia, duplicando, perdón, dividiendo por 2, duplicando lo pierdo, ¿sí? Pero fíjense que un tamaño pequeño. Ahora, si yo acá le pongo casi 10 veces más, que sería acá, 0.25, ¿sí? Fíjense que la diferencia, ese gap, es casi parecido al de acá arriba. Vamos a borrar porque me quedó horrible. Estoy con el punto. Bueno, siempre. Fíjense, el punto 0,2 y el punto 2, ¿sí? Ahora, solo con la mitad se obtiene casi parecido y las relaciones no son iguales, ¿sí? Para que vean lo importante que es la reducción, ¿sí? Del tamaño de grano. Por ahí, a mí me alcanza con llegar a esto, ¿sí? Y no necesariamente llegar a esto, ¿sí? Para llegar a un escenario de performance mecánica que a mí me sirva, ¿sí? No es que están que una es mejor que otra, no. Una me va a servir más que otra de acuerdo a mi aplicación, ¿sí? Acá vemos la comparación de tamaño de grano, ¿sí? Medido en distintos sistemas. ¿Por qué le explicamos esto? Porque a nivel, digamos, comercial hay unos sistemas de, como dice ahí abajo, dice de standard, grand size, ay, se me sube la cosita, ¿sí? De la América, se me pone la pantalla. Los estándares de las ASTM, ¿sí? Tienen un sistema que le llaman tamaño de grano y te dicen tamaño ASTM. No es una medida del sistema internacional de dimensiones lineales, ¿no? Porque sería el diámetro, el average grain diameter acá, estaría en milímetros o en micrómetros, sería la medida, ¿sí? Dentro de un CIMELA, digamos, ¿sí? Ahora, dentro de este sistema es el que por ahí le van a decir comercialmente tiene un tamaño de grano 5, ponele, ¿sí?
Y entonces eso significa, ¿sí?, que hay una relación que dice cuántos granos hay por milímetro cuadrado, ¿sí?, cuya relación también se hace en milímetro cúbico, en volumen, ¿sí? ¿Cuántos granos entrarían? Acá quiere decir que son 3.000 granos, eso que le ponen el sistema inglés, son 3.000 granos, acá son 6 granos, 1, por ejemplo, en este lugar, que son bastante grandes, te diría, y fíjense que el diámetro me está dando que son de 500 micrones, o medio milímetro, o sea, algo grandecito, que yo lo veo a ojo, ¿sí? Medio milímetro, o sea, la mitad de una rayita de la regla, yo podría ver, ese sería el tamaño más grande. Y después, tamaño más chico, fíjense, que ya estamos acá, ¿sí?, en 6 micrones, tamaño pequeño, ¿sí? Pero los números van al revés, 12, ¿sí? Cuanto más chico es el diámetro, más grande es el número convencional, ¿sí?, de la STM. Si no se prende fuego, no es urgente. Bien, ¿se entiende eso? Eso es para que lo vean a nivel comercial, porque no van a ir a pedir una barra de acero que tenga 60 micrones los granos. Si a ustedes les interesa que tenga 60 micrones, bueno, irán acá, ¿sí? Nosotros no, yo no trabajo con estudio de STM en particular para la parte de investigación, pero sí tengo que saber que si lo quiero ir a comprar, yo necesito el 5, por ejemplo, ¿sí? El tamaño de STM5. Acá hay otro chico, ¿sí? Si quiero más grande, bueno, iré al otro tamaño. Cerramos, pasamos a la próxima. Entonces, era por endurecimiento, por tamaño de grano, que está regido por la relación en particular para determinadas condiciones de contorno, qué sé yo, la relación es de Hall-Petch, ¿sí? Pueden haber otros modelos que para determinados materiales aplica mejor, como cualquier modelo, ¿sí? Lo que esté claro, lo que tiene que estar claro es que en general, dependientemente de cómo más adecuado sea el modelo, en líneas generales la tensión de fluencia va a aumentar a medida que se disminuye el tamaño de grano, ¿sí? Después ven cómo. Pero eso en línea globalmente lo tienen que saber, ¿sí? Por eso, cuando nosotros vimos nucleación y crecimiento, dijimos que, bueno, una vez que nuclean, después los materiales, los granos, van a crecer, y cuanto más tiempo o temperatura le doy, ¿sí?, las dos, los granos van a crecer, ¿sí? Esos bordes de granos, los granos chicos se van a colapsar y van a pasar a ser parte del grano más grande, y esto ocurre por difusión. Y la difusión, ¿quién la cataliza? Fundamentalmente. A ver. ¿Temperatura? ¿Eh? ¿Qué cosa? Perdón. ¿La temperatura? La temperatura. Por eso es uno de los aspectos con ustedes por ahí que son civiles, ¿sí? Es muy importante cuando tienen que llegar a hacer algo así, o un peritaje, no están seguros, o lo mandan a hacer, pero por lo menos que sepan, si llegó a haber algún tipo de incendio en cualquier estructura que tenga metal, sí, al hormigón no le va a hacer nada, el problema es al concreto, quiere decir, pero si vos tenés una estructura metálica dentro de la estructura de concreto, por algo está, para empezar, ¿sí? Ustedes ya saben y lo tendrán en la materia específica. La estructura metálica, si le subió mucho la temperatura, se incrementó el coeficiente de difusión. Si se incrementa el coeficiente de difusión, ¿sí?, lo que pasa es que crecen los granos.
si crecen los granos, ¿cómo va a ser ahora la tensión de fluencia? De acuerdo a lo que vimos. Menor. Va a ser menor. O sea que mucho antes, entre comillas, alcanzarían a deformar plásticamente que cuando ese material no había sido sometido accidentalmente a calor. ¿Sí? Por más que ustedes raspen ahí, le piquen, no, mire que está todo bien, ingeniero, le pican ahí la columna o la viga, ¿sí? Y ven que está adentro bien, no está oxidado, nada, pero en todo caso le tendrían que hacer un análisis de qué, para estar seguros. ¿Qué podrían hacer? ¿Cómo? ¿De dureza? ¿O? De dureza podría ser localizadamente, sí, que haya una relación entre la dureza y la tensión de fluencia, sí, puede hacerse, ese sería un no destructivo de un test de dureza localizada, ¿sí? Con un equipo portátil. Más o menos si pueden acceder ahí, ¿no? Lo van a poder ver. ¿Y qué otra cosa podrían hacer ahí para poder relevar, en este caso, la tensión de fluencia a través de la dureza, más o menos? ¿Qué otro aspecto es el que podríamos relevar, que tiene influencia en esto? ¿Qué otro test podemos aplicar, que es no destructivo? Que vimos el otro día, por arriba, pero estaba relacionado con una preparación. Con preparación metalográfica, ¿cómo se llamaba? Era si no pueden sacar un material, ¿sí? De ahí, de esa estructura, no lo pueden sacrificar, pueden hacer un relevamiento de la microestructura a través de una réplica, se llama, ¿sí? Que es cómo funcionaría ponerle arriba una resina, supongamos, se pule bien ese lugarcito, y como una preparación metalográfica estándar. Obvio que no va a ser estándar porque no la pueden poner en un disco que gira, lo tienen que hacer ahí bastante artesanalmente sobre la superficie de ese hierro, ¿sí? El hierro que esté en la estructura de esa viga o de esa columna, que fue desnudado, sacándole todo el concreto que tiene alrededor, ¿sí? Picándole, y pueden sacar esa especie de réplica, que sería como una huella digital, ¿sí? Que te va a dejar desnudo los bordes de grano, y por ende vas a poder saber el tamaño de grano que tiene. El tamaño de grano de una barra de hierro virgen, ¿sí? Es la comparación, ¿sí? Tiene que ser de este tamaño cuando está virgen, que no fue sometida a calor. Por ejemplo, un hierro del 18 del torsionado, qué sé yo, por ejemplo, ¿sí? Que tenga una viga importante. O del 10, no importa, ¿sí? Entonces, de esa manera, ustedes podrían, si tienen un pedacito que lo pueden sacrificar de algún lugar, mejor, porque va a ser mucho más fácil relevar eso, ¿está? Para eso se les explicó cómo son todas las preparaciones de muestra para sacar información. Si quiero tamaño de grano, de ese hierro puedo optar por esas dos cosas. Si tiene que ser no destructivo, será el de réplica. Y si no, será el metalográfico básico, ¿sí? Para ver microestructuras. El microscopio óptico estándar, o sea, es muy sencillo, ¿sí? Y se evita ponerle la firma a habilitar un edificio que después se vaya a caer, como pasó con el de la cooperativa obrera, y se murió un montón de gente, ¿sí? Allá en el oeste, en calle Godoy, en Neuquén, ¿sí? Acá nomás. Bien. Ahora, visto cuál sería la aplicación tecnológica de entender esto, ahora pasamos a otro, ¿sí? Sistema, que es el endurecimiento por solución sólida. Como dijimos al principio, hablamos de que yo tengo una solución sólida, es decir, un material homogéneo, ¿sí? Que tiene adentro un soluto, ¿sí? Que el soluto no distorsiona las características en general del solvente y permite ser alojado en la estructura cristalina del solvente, pero no sin, por ello, dejar algún tipo de distorsión, ¿sí? Por eso tiene, salvo que sea la ejemplo que vimos, cobre-níquel, que podés meterle 99 de níquel a 1 de cobre, o 1 de níquel a 99 de cobre, y da lo mismo, ¿sí?
en general no son de solución sólida total, ¿sí? Por eso tienen un límite, porque ese límite se los estaba dando esta distorsión que yo les digo, la que nosotros clásica que vimos, era esta, donde tenía acá el níquel, ¿sí? Y acá tenía el cobre, ¿sí? Y esto era temperatura, ¿sí? En general, esta no es la más usual, acá era el líquido, acá era el sólido, y acá teníamos el líquido más el sólido. Esto era solución sólida total, ¿sí? Que no tiene restricciones. Pero luego vimos las otras, ¿sí? Que en general, supongamos que tengo, no sé, así, un pedacito del diagrama, supongamos que este es un pedacito del diagrama, para allá hay un auténtico, ponele, o no. Acá tenía mi escenario de solución sólida, ¿sí? Solamente era este, que tiene un límite. Bien. Dice, en general los metales puros son menos resistentes y más blandos que las aleaciones en base al mismo, ¿sí? Las aleaciones son más resistentes dado que los átomos de la impureza o del soluto, ¿sí? Que entran en solución, distorsionan la red cristalina, ¿sí? Fíjense en qué escala está ocurriendo esto, en metros. Armstrong. En Armstrong o en nanómetros, ¿sí? En la nanoestructura, ¿bien? En la nanoestructura. Mientras que lo que vimos recién era, en tamaño de grano, estamos hablando de microestructura, ¿sí? 1000 veces más grande. 10 a la 6 y este es 10 a la menos 6 y este es 10 a la menos 9, ¿sí? Para que vean los dos escenarios que estarían contribuyendo a un endurecimiento del material. En los dos casos, estamos hablando del mismo tema. Esto, ahí lo que logran. Esto, acuérdenselo. Tampoco lo repitan cada vez que hacen agua con algo, porque a veces pasa. Pero en general da resultado, ¿sí? Si no saben para dónde ir, pueden decir que obstaculiza el movimiento de las dilotaciones. Capaz, ¿viste cómo tiran la moneda? Capaz que era la respuesta. Pero bueno, igual después tienen que saber por qué. Va a venir en la pregunta de los profes atrás. Pero bueno, ya un pasito, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos los ejemplos de distorsión de la red, que es básicamente lo mismo que vimos cuando estaba en defecto, que era un defecto puntual. ¿Se acuerdan? Que podía ser más grande o más chico, o parecido, o muy parecido al tamaño de... ahora se corta, pero nos reconectamos inmediatamente, ¿sí? Después hacemos el recreo, en los próximos 40 minutos, cuando ya esté más cansado, ahora están refrescos. Entonces, como ven, esto ya le suena, ¿no? Esto tenía que ver con las interacciones, ¿sí? Y entonces eso va a generar una distorsión para el pase de las dislocaciones. Esto se puede cuantificar todo, hay modelos atomísticos que lo hacen, nosotros no lo vamos a hacer así, no lo damos así porque sería más una física del estado sólido. Hay toda una serie de distintos modelos porque aplican distintos modelos